Entonces, muchachos, vamos a empezar ya a meternos con conceptos que van relacionados. Vamos a empezar a unirnos ya con programación como tal. Y voy a empezar a ir relacionando programación Python con los conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Cualquier pregunta me interrumpe. ¿Listo? Bien. Entonces, esto que hay aquí que se llaman tipos de datos, los vamos a utilizar para poder definir las variables. ¿Por qué? A ver, muchachos. En programación la cosa puede ser un poco más profunda realmente. Voy a bajar todo el volumen porque me voy. En programación la cosa puede ser un poco más profunda porque no solamente hay variables, sino que dependiendo del lenguaje de programación hay que definir de manera estricta las constantes. Por ejemplo, en Python, que es el lenguaje de programación que vamos a usar, las constantes no están estrictamente definidas por el lenguaje, aunque sí existe una mnemotecnia para usarlas. Por ejemplo, cuando vamos a crear una variable, el nombre de esa variable que empieza con mayúscula. Eso da a entender más, ¿sí o no? Te trajeron hasta aquí, ¿verdad? No, amigos que no necesitan. Uno, cuando ve en Python el nombre de una variable que después les especifico cómo se crea, que no es nada del otro mundo, cuando está creada con mayúscula sostenida, eso da a entender que ahí hay una constante, que es un valor que durante el programa no vamos a modificar. Existen lenguajes de programación donde hay una instrucción para que ya no es que uno sepa que no se va a cambiar, sino que no se deja cambiar. ¿Vale? En Python todas son variables, es decir, se pueden modificar. Bien, listo. Ahora sí, una variable, como empezamos a ver la clase pasada, es un nombre o un espacio de memoria, técnicamente, una palabra, y esa palabra va a identificar el espacio de memoria donde vamos a guardar datos. Eso suena más enredado de lo que es. Sencillamente, usted escribe un nombre igual y le pone lo que quiera. Ejemplo, edad igual 17. Y significa que edad vale 17. ¿Sí o qué? Así de fácil, ¿vale? Pero técnicamente es una palabra que adentro tiene la capacidad de guardar en un espacio de memoria donde puede guardar datos. Y ahí es donde viene esto, porque tú dices, ok, ¿y qué datos puedo guardar ahí? ¿Cómo sé yo qué puedo guardar ahí? Bueno, eso también depende del lenguaje de programación. Hay lenguajes que se le denominan fuertemente tipados, que no es el caso de Python, pero que quienes continúen viendo programación después vamos a trabajar en C, C++, que son lenguajes fuertemente tipados. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando vamos a crear una variable, esa variable tenemos que definirla con el tipo de dato que van a ser y que va a permanecer siempre. Por ejemplo, como lo vemos ahí, yo podría decir que va a ser de tipo entera, un número entero. En un lenguaje fuertemente tipado, la variable nace como entera y así se tiene que quedar. Ya va a ser entera, ¿sí? Ahí después le puedo colocar el nombre de alguien. No, porque es entera. Y entera no es el nombre, eso van las letras. ¿Vale? En Python la cosa es un poco más simple desde el punto de vista del programador, ¿cierto? Que es lo que en este caso nos interesa. Después nos vamos a interesar desde el lado del computador, otro semestre, no es. Pero ahorita nos interesa desde el lado del programador. Entonces, ¿qué les interesa saber a ustedes? Que cuando creen una variable, esa variable puede tener cualquier dato. Y puede tener uno y después pasa hacia otro. No pasa nada. Es así de simple. Y Python tiene muchas facilidades para el programador, ¿cierto? Eso tiene un costo desde el punto de vista de funcionalidad, porque Python, por ejemplo, es un lenguaje que cuando ya tiene muchos datos empieza a volverle pesado. Por lo mismo, por ese tipo de facilidades que nos brinda, pero, por ejemplo, para aprender a programar está muy bueno, porque nos abstrae
problemas que al principio me parece que no son tan importantes. Bien, yendo directamente a la diapositiva, quiero que, eso se ve muy simple, no hay sino 5 cosas en verde, que son los tipos de datos reales. Esos son los 5 tipos de datos que vamos a trabajar durante el semestre, no más, no necesitamos más. Con eso va a ser más que suficiente. Es decir, cada que creemos una variable, esa variable se va a ubicar en cada una de esas verdes que hay. Pero entonces las vamos a separar para que entendamos qué es cada una de ellas. ¿Sí o qué? Las primeras, listas de izquierda a derecha, son las variables de tipo numérico. Hay enteros y hay reales. ¿Recuerdan cuáles son los números enteros? ¿Cuáles son? 1 menos 2. Puede ser negativos o puede ser positivos, ¿cierto? Pero como su nombre lo dice, son números que no están fraccionados. Son números enteros. Como le decían a uno en la escuela, son los números que se pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Positivos y negativos. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a utilizar un número de ese tipo, pues vamos a decir que ese número es de tipo entero. ¿Vale? El programa internamente sí tiene algunas diferencias en cuanto usa números enteros y cuando usa números reales, por ejemplo. ¿Cuáles serían todos los reales? ¿Los qué? Los que tienen decimales. Exactamente, los que tienen fracción. ¿Listo? Positivos o negativos también. ¿Cierto? Y se les llaman reales porque eso no cubren los imaginarios, que no los vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a escribir código, cuando vayamos a empezar a hacer ejercicios, no sé si alcancemos ahorita a hacer alguno, tal vez no, pero sí les alcance a mostrar cómo pueden empezar a utilizar el lenguaje. Cuando veamos eso nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas, y ahorita en la diapositiva les muestro, que caben mejor en un tipo de dato que en otro. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un software en un consultorio médico. ¿Sí? Y le tengo que preguntar al paciente los datos, ¿cierto? Como hace todo médico. Tiene 2 minutos para atenderlo y 18 para indicar para lo que salga ahí. Entonces, por ejemplo, si le va a preguntar la edad, pues ese campo debería ser un campo que reciba un valor entero, ¿cierto? Normalmente uno no va y dice, yo tengo 17.6 años. ¿No? Tengo 17 o tengo 18, 19 o 25, etcétera. ¿Sí? Pero también dentro de los datos lee, por ejemplo, el peso. El peso sí es algo que se mide con decimales. ¿Sí o no? Entonces yo tengo 65.8 kilogramos. ¿Sí? O la estatura. La estatura normalmente también se mide, ya sea un número entero con centímetros o un número real con metros, punto, centímetros. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, es bueno tener un código. ¿Vale? ¿Queda claro cómo funcionarían los tipos de datos numéricos? No hay posibilidad de naturales. Por ejemplo, en el caso de la edad, yo no puedo tener menos de 3 años. Tú no puedes tener menos de 3 años. Eso es una muy buena apreciación. Para el lenguaje de programación, para él es indiferente como tú lo construyas. Es decir, por ejemplo, a ti te da por hacer un software donde vas a medir, por ejemplo, la edad de los fósiles. Y los fósiles los quieres medir en edad negativa porque los vas a medir desde antes de Cristo. Puedes medirlos con números negativos. O sea, para el lenguaje es agnóstico a lo que ustedes hagan con él. Lo que ustedes le digan, él lo hace. Él se hace lo que quiera. ¿Dime? ¿El orden? Sí, claro. Realmente al final lo que importa es cómo yo le digo los pasos de lo que debe hacer, ¿cierto? O sea, soy yo el que debo hacer las restricciones. Todavía no hemos visto algo que serviría para lo que tú estás diciendo, y es ponerle restricciones o condicionales, que es lo que vamos a ver pronto, pero todavía no lo hemos visto. Y es decirle, si alguien digita un número y ese número es inferior a 0, o en tu caso 1, por ejemplo, pues no reciba nada. Porque es un número que no cabe dentro de lo que yo estoy esperando, ¿cierto? Pero entonces ahí somos nosotros quienes tenemos que empezar a darle las características y las expresiones. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Números.
Los de la mitad son letras. Lo que vamos a trabajar con letras. Con letras vamos a trabajar, ahí aparecen dos, pero al final es solo una. Carácter y cadena de caracteres. ¿Dónde está la diferencia? En que carácter es un solo signo, símbolo, porque ojo, carácter no son solamente los símbolos que están dentro del alfabeto, es decir, las letras, no. Carácter es cualquier símbolo que sale con el teclado. Guión, más, la barra espaciadora, incluso el enter, es un carácter. Que eso lo digo técnicamente para que lo conozcan, porque igual está chévere entender cómo funciona. Y es que eso está separado, es porque al final un computador lo único que entiende son unos y ceros. ¿Sí o qué? Eso no lo dijeron en el colegio. ¿Por qué entiende solo unos y ceros? Pues porque la base fundamental es electrónica, ¿sí o qué? Y lo único que puede representar es qué pasa o no pasa energía. Ahí está un 1 y ahí está un 0. Ahora, con esa combinación de unos y ceros, que sería lo que llamamos el código binario, podemos representar lo que queramos. Entonces, con esos unos y ceros, al final podemos representar cualquier número y al final lo que sabe hacer un computador es sumar, o más. Lo que pasa es que si yo puedo representar un número positivo o negativo, al final la suma se me puede volver una resta. ¿Sí o qué? Y al final una multiplicación es una suma sucesiva, ¿sí? Y una división es una resta sucesiva. Y al final todas las operaciones de matemáticas se pueden fundamentar en la suma. Entonces, un computador lo único que sabe hacer es sumar. Entonces, por eso los lenguajes de programación separan esos tipos de datos, muchachos, porque los caracteres al final adentro del computador los entiende como números. ¿Cómo es eso de que los entiende como números? Existe algo que se llama la tabla ASCII. No sé si alguno ha oído hablar de la tabla ASCII. ¿Sabe qué es eso? ¿No? Entonces yo busco la tabla ASCII. Navegador. Bien, eso que aquí es la tabla ASCII. La tabla ASCII es una llave de valor, una comparación donde indica un número entero, cuál es el símbolo al que equivale. Es decir, si yo quiero, creo que 97 la sí. Entonces, si yo quiero representar la letra minúscula A, la vocal minúscula A, realmente el computador por dentro lo asocia con 97. Y él adentro al final lo único que entiende son números enteros. ¿Sí? Pero entonces, como nosotros los programadores y los usuarios no nos vamos a ir a esta tabla ASCII para poderle colocar los números y que se vuelva una cosa supremamente enredada, el computador internamente lo que hace es cambiar esas letras a números. ¿Sí? Entonces, eso tiene un proceso diferente. Por eso, cuando estamos trabajando en un lenguaje de programación, él necesita que le especifiquemos si lo que va a funcionar son letras o son números para saber qué hace con eso. Para saber si lo toma de una vez como número o si lo toma como un símbolo. Incluso eso le da sentido a que después encontremos errores, como que yo leí en forma de letras el 5. Para él, una letra 5 no es lo mismo que el número 5, porque internamente es un proceso distinto. Entonces, para él, el símbolo 5 no lo puede sumar con el número 5. Son cosas diferentes. Después les voy a enseñar cómo resolver ese problema. Pero va a tener sentido que después encontremos problemas de ese tipo, ¿vale? Entonces, por eso se vuelve importante diferenciar eso. Una cosa son números, otra cosa son símbolos. Entonces, character es un símbolo. Cadena o string es una cadena, una consecutividad, una secuencia de símbolos. Es decir, una palabra es una cadena de caracteres.
Y al final todo lo manejaremos como cadenas de caracteres porque no prácticamente para nada utiliza una sola letra. Entonces al final vamos a entender que o es entero, es flotante o real o es una cadena de caracteres, ¿vale? Y por último están los tipos de datos lógicos. ¿Cuáles son los tipos de datos lógicos? En programación tiene mucho uso, tiene mucha utilidad identificar algo como verdadero o falso. Al final, cuando uno programa, todo está fundamentado en verdadero o falso. En si es o no es, 1 o 0, al final, ¿cierto? Entonces, existe un tipo de carácter para determinar si algo es o no es, y es el tipo booleano, ¿sí? O boolean, normalmente se escriben en la mayoría de los lenguajes. Es decir, que es un tipo de dato que yo le puedo dar el valor true, o le puedo dar el valor false, y listo. Entonces, por ejemplo, saber si el paciente entró o salió de la clínica. Entonces, el paciente está en la clínica, ¿verdadero o falso? Y es una variable que me indica si está o no está. Es como un estado. ¿Vale? ¿Cómo vamos ahí con los tipos de datos? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. Señor, ¿sí dime? No se manejan por marcas, por ejemplo, sí, entonces. Esa es una estructura de control que se le llama un condicional. Y ahí podemos hacer uso de una variable tipo booleana, pero no quiere decir que el booleano sea eso. Siempre tiene que ser. No, no. Pero lo que tú estás diciendo lo uso. ¿Vale? Después lo vemos con detalle, no hay problema. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a analizar en este caso, vamos a unir algo de la clase pasada con lo de este. Es decir, vamos a ver si el tipo de dato es variable o es constante y qué tipo de dato le podríamos asociar. Bien. Número 1. La independencia de Colombia, ¿constante o variable? Constante. Bien. Una fecha normalmente es constante. Pues, histórico. ¿Y qué tipo de dato cabría ahí? Entero. ¿Entero? ¿Todos están de acuerdo con que es un entero? No, ¿No? ¿Tú qué crees que podría ser? carácter, cadena. ¿Carácter también? Ya nos confundieron al resto, ya no sabemos qué decir. Ya no sabemos cómo votar. Sí, un entero, una cadena, cualquiera de las dos. Un entero, una cadena, cualquiera de los dos. ¿Qué se hace? Cualquiera, un entero, dices vos. Bueno, normalmente, a ver, bueno, ya no tanto, pero hace unos años, trabajar fechas en programación era el diablo. Ya después empezaron a aparecer unas librerías que solucionan mucho el problema. ¿Por qué digo que era el diablo mismo trabajar fechas? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tienen un formulario, le piden la fecha de algo, se van a dar cuenta que las fechas tienen muchas formas de escribirse. Primero el año, después el mes y después el día, primero el día, después el mes y después el año, primero todo solamente con números, con letras, quiero escribir, porque tiene el día de la semana, no tiene el día de la semana, dice que es miércoles, uno dice que puede haber muchas formas de escribir una fecha, y eso se vuelve un poquito difícil del lado del programador, ¿cierto? Bien, ahora, si nosotros fuéramos a utilizar una fecha, realmente para hacer un programa comercial, ya existe el tipo de dato fecha. El tipo de dato se llama date y uno crea un tipo de dato date y trabaja con la fecha y organiza. Es más, ya de hace unos pocos años hacia acá, casi que cuando ustedes entran a solucionar un formulario y ese formulario le pide una fecha, lo que le muestra es un calendario para que usted escoja la fecha y él lo convierte al tipo que necesita para el programa. Se evita el problema de que usted lo digite y le ponga mal. Entonces, ese tipo de cosas se han logrado con el tiempo.
Pero si fuéramos a hacerlo nosotros, yo les recomendaría hacerse la siguiente pregunta. ¿Con esa fecha usted va a hacer operaciones matemáticas? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, es mejor que sea el 9, porque necesita hacer operaciones con él, sumar o restarle cosas, fechas, por ejemplo, sumar medidas, restar medidas, cosas con él. Si es informativo nomás, necesita guardar el dato, una cadena de caracteres está bien. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan bien, una fecha tiene, además de números, símbolos. ¿Sí? Ok, un guión, un slash, tiene algo aparte de los números. Desde ese punto de vista puede caber O bien. sea, mejor dicho, en este caso, por ejemplo, lo haríamos en caracteres de cadena, porque igualmente estaríamos registrando el dato, no estuviéramos haciendo alguna forma una resta. Exactamente, o sea, pues digamos que esto es un ejemplo nada más, o sea, nos podemos imaginar todo lo que quedamos nada más con eso que leímos ahí. Pero el punto es, si lo fuéramos a hacer realmente, ¿qué queremos hacer con esa fecha? ¿Cierto? Entonces la respuesta correcta es, hay muchas. Pero ¿podría ser entero? Sí. ¿Podría ser cadena de caracteres? Pues también. Depende de qué vayamos a hacer con él, ¿cierto? Programación a veces no todo es una sola solución. Hay muchas. O sea, todos son enteros que voy a hacer alguna suma o cosas así, y eso carácter en clase que quiera como tener la idea. Sí, imagínate que, por ejemplo, necesitas guardar la fecha de cuando entra el carro al taller, pero necesitas sumarle días para decirle al usuario en qué momento le entregas el taller. ¿Cuántos días después? ¿Cuándo le entregas el carro? ¿Cuándo sale el taller? Ahí hay que hacer operaciones matemáticas con esa fecha. Que necesitamos sumarle días. Ahí entonces ya no está bueno guardarlo con una cadena de caracteres, porque a una cadena de caracteres no le puedo hacer sumas y restas. ¿Sí ves? Pasando entero. En ese caso tocaría pasarlo entero, tocaría hacer unas operaciones internas más enredadas. ¿Sí? En el caso, no sé, lo guardo una vez como un entero, donde no le pongo símbolos, 20, 23, 01, 25. Ya sé cuál es la estructura, eso le puedo sumar o restar. ¿Sí? Entonces, también depende de qué vayamos a hacer con ello. Bien, la velocidad es distancia sobre tiempo. La velocidad sería una variable, una constante. La velocidad varía, muy bien. ¿Y qué tipo de dato podemos usar ahí? ¿Entero o cadena? ¿Están de acuerdo? Tú dices que cadena porque son reales. Yo digo también que son reales. Porque el tema es que esa velocidad se puede medir también en tema de números decimales. ¿Tiene una división? Si tiene una división, eso ya va con decimales, ¿sí o qué? Entonces ahí lo ideal sería el número real. Float, ¿cierto? Flotante. Bien. Capacidad de personas de un auditorio. Variable. ¿Y qué tipo de dato? Entero, ¿cierto? Sí, las personas van contadas una a una. Siempre. ¿A qué es que es un enano? No, es un enano. No. Aprobación de un crédito. Variable y es ¿de qué tipo? De tipo, no, real no. Condición. De tipo condición. De hecho, ahí está. ¿Sí o no? De tipo booleano. ¿Ok? ¿De acuerdo? Duración de un partido de tenis. Variable. Es variable. Eso no es como otros deportes que tienen el tiempo exacto. Eso depende de qué tanto avance el partido. Es por puntos. Y eso lo mediríamos, si fueran minutos, lo mediríamos entonces, en que Reales por el tema de segundos. pero fíjate que es la restricción que es el minuto. Minutos, no. Perfecto. Incluso si fueran segundos, uno normalmente el tiempo no lo mide en decimales. Porque como no, como los decimales no sería un valor de 0 a 100, estamos acostumbrados. Es decir, uno dice, tengo 30.2 dólares. Uno sabe que ese punto 2 equivale al 20%, es mucho más grande. Pero si yo digo 30.2 años, realmente ¿cuántos años tengo? Esos 2 no son 2 meses. Entonces, normalmente el tiempo, los minutos no se mide con decimales. Entonces, ahí lo mejor sería manejarlo con número entero. ¿Tantos minutos? 50, 80, 120. No sé. ¿Vale? ¿El costo de un tiquete aéreo? Variable. Variable. Cierto. Si es a paso, peor ahorita. Y sería real entero. Real, por el tema de centavos.
real por el tema de centavos, ¿cierto? Yo también lo pondría real. Muy bien. La temperatura de un recipiente, Variable. variable y de tipo No, real. real, ¿verdad? Normalmente Pues, los grados se miden con decimales, con un decimal por lo menos. Bueno, ya está. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? En programación inclusive se pueden llegar a explorar nuevos tipos de caso de negocio. Bien, gracias por tenerlo en cuenta. Sí, se pueden llegar a crear tipos de datos en caso de ser necesario. Cuando los que están bien en ingeniería de sistemas lleguen a programación orientada a objetos, se van a dar cuenta que incluso uno puede crear sus propios tipos de datos. Es decir, yo podría crear un dato que es de tipo perro. Y el dato perro tiene unas características, como el color, el propietario, ¿cierto? Dueño, raza, edad, y ese es un tipo de dato. Y yo puedo manejar ese tipo de dato y convertir cosas a un tipo de dato perro para poder trabajar más fácil esa estructura de información. Entonces, sí, o sea, no existen solo esos tipos de datos, es al punto que quiero llegar. Existen incluso creados por nosotros mismos, existe por el tipo fecha, y pueden existir muchos otros más. Pero para este curso, el tipo de datos, esos 5 tipos de datos que están ahí, son más que suficientes. ¿Listo? Bien. Noción de estado. ¿A qué quiero llegar con la parte de noción de estado? Hay que tener en cuenta que una variable, y eso es para empezar a hablar ya de variables, las constantes no las vamos a nombrar mucho realmente, las variables sí, y es que ¿cómo sabemos que algo varía, que algo cambia? Pues básicamente dependiendo de su estado. Esto tiene un poco de detalles más técnicos, pero no tenemos que llegar hasta allá para poder entender. Básicamente debemos entender que un programa o el estado de un programa se define por sus variables. Es decir, cuando las variables están en un punto exacto de cómo está, por ejemplo, estoy hablando de un partido de fútbol y entonces las variables son en qué tiempo va, cuántos goles van, cuántos jugadores hay por equipo, en fin. Ahí tengo las variables que definen mi programa. Cuando alguna de esas variables cambia de estado, es decir, pasa a otro valor, por ejemplo, un equipo hizo un gol. Ahí hay un cambio en una variable y eso cambia el estado de mi programa. Mi programa ya dejó de estar en un partido que estaba 0-0, en el minuto 0, con 11 jugadores en cada equipo. Ahorita cambia y eso lleva implicaciones en mi programa. Por ejemplo, cuántos puntos le doy al que va ganando. Porque con eso tengo que mover la tabla de posiciones en vivo para que sepan con ese resultado en qué posición queda, si clasifica o no clasifica. Entonces, el cambio de una variable modifica el estado de mi programa. ¿Cierto? Y un programa se define por sus variables y el estado de cada una de sus variables. Al final, eso es más teórico que realmente o sea, cuando ya se sienta programado, se liquida el estado, no sé qué, no sé cuántas, pero es para que tengamos en cuenta que son las variables las que definen el programa, y esa es la importancia que tiene. ¿Listo? Se puede cambiar de estado todo el tiempo. Todo el tiempo podemos cambiar de estado. El programa al final es una ejecución viva, llamémosla así, donde puede estar cambiando porque tiene interacción con el usuario, con el programa mismo. Entonces, todo el tiempo cambia de estado. Perfecto. Estos son ejemplos de cambios de estado. Incluso, por ejemplo, está, con los teléfonos. Vamos a entender que existen como 3 etapas de los cambios de un estado. Entonces, tenemos un tiempo inicial, tenemos un tiempo final y tenemos X tiempos intermedios. ¿Cuáles son esos tiempos intermedios? Pues todos los que me lleven desde empezar mi programa
hasta terminar mi programa. Esto que acá puede ser el progreso de una sola variable incluso. O sea, la variable puede nacer en un valor y esa variable puede finalizar en un valor y haber pasado por muchos valores. ¿Cierto? Entonces, cuando creemos una variable, esa variable puede llegar a tener muchos datos. Digo puede, porque inclusive pueden morir con el mismo valor que nació. Pero eso no quiere decir que sea una constante. ¿A qué se refiere con morir? ¿Cómo se define el tiempo final de una variable? Cuando ya a partir de ahí no va a cambiar más. Cuando el programa terminó. Ok. Cuando el programa terminó, ya no se está usando más el programa. Hay todas esas variables. Recordemos que una variable es un espacio de memoria. Ese espacio de memoria se libera para que otro programa venga y lo use. Entonces ahí es lo que yo llamo morir, la variable. ¿Sí? Pequeño, que ya se puede utilizar. O incluso, eso no lo vamos a hacer en este curso, pero yo cuando soy el que usa la memoria, yo mismo puedo liberar un espacio de memoria y hacerla morir. ¿Cierto? Eso no se puede hacer con Python. Sí con lenguajes como C o C++ y otros. Pero en Python no. Entonces, aquí la memoria la utiliza el lenguaje y me quita el problema. En otro lenguaje yo puedo ser el que crea los espacios de memoria y los observa y me muevo por ellos. Mucho más interesante incluso. ¿Vale? Bien. Y entonces, pues, el ejemplo es de unos teléfonos, ¿no? O sea, al principio, en 1982, la forma del teléfono cambió demasiado. Incluso llega nada más hasta el 2007, pero digamos que no ha cambiado mucho el tipo de teléfono del 2007 ahora. El tiempo inicial es cuando comienza el El punto inicial o el tiempo inicial es en el momento en que creas la variable, ¿sí? Cuando la defines. Ese es el punto inicial. Y cuando uno crea la variable, no, hay dos formas de crearla, con la información o sin la información. Bien. Entonces, un poquito de carreta sobre el tema de estado para que pasemos a algo un poco más práctico. ¿Qué es entonces un estado? Es la descripción del sistema en un momento definido. Es como tomar una foto al sistema. ¿Cómo está en este momento el sistema? ¡Pah! Ese es su estado. ¿Listo? El estado está descrito por los valores que toma sus propiedades, es decir, por las variables. Eso define el estado del sistema. Los pasos por los que atraviesa el sistema se pueden explicar por sus estados, claramente, porque los pasos al fin y al cabo lo dan el cambio de sus variables. Cada configuración de un estado es único viéndolo desde el estado, desde los elementos que lo componen. Por eso viene la siguiente conclusión, y es que cada vez que una variable cambia de valor, su estado cambia. Es decir, que yo no puedo decir que estuve en un estado y luego pasé a otro estado con los mismos datos. Es decir, que no hubo cambio. O sea, está en el mismo estado. ¿Sí? Exactamente. Y pasar de un estado A a un estado B tiene que tener un cambio. ¿Listo? Eso es bueno para que comprendamos hacia dónde vamos, pero pues no necesito que lo aprendan de memoria, que se aprendan el concepto. En general, en este curso no necesito que aprendan nada, necesito que aprendan a usar lo que aprenden aquí. La memoria se borra muy fácil. Bueno, esto aquí tengo un ejercicio que vamos a hacer, pero lo voy a hacer con uno que tengo. Les voy a pasar les voy a dar un linkcito para que se conecten, lo voy a mandar al WhatsApp. Todavía está conectado. ¿Qué más hay conectado? Ah, ya hay más gente. Además de Manuel está Andrés Palomino, está Eli y creo que ya. Bueno, entonces, a quienes están conectados, porfa, revisen en el WhatsApp porque les voy a mandar. ¿Le sacamos los equipos? Sí. Quienes no lo tienen, pues no importa. Si quieren lo pueden mirar incluso en el celular. Vale.
Ya lo pueden mirar en el celular, pues ya lo pueden hacer sin lo. Listo. Y lo voy a abrir para mostrarles cómo funciona. Ok, listo. Esto tiene unos videos, si los ven, chévere, porque pues son como, habla sobre computación, programación y eso, pues son motivantes, pues chévere, si los quieren ver, rico. Si no, ustedes, cuando entren ahí, les va a pedir que escojan un personaje, ¿cierto? Cualquiera, da igual. Yo voy a escoger a Alex. Les van a explicar cómo funciona el juego, que es lo que yo les voy a resumir aquí. Y es, tengamos en cuenta varias cosas. Lo primero, la parte superior les va a mostrar unos punticos que es el avance. Estas son las misiones por las que debemos pasar. Son 14 misiones. ¿Vale? Es un juego. Aquí en la parte media nos dice cuántos bloques deberían estar construidos. Bloques son estructuras de decirle qué hacer. Por ejemplo, aquí dice, están usadas 2 de 3. ¿Y cuáles están usadas? Las de la izquierda se movieron hacia la derecha. Entonces dice, cuando corra, ¿qué es lo que debe hacer? Moverse hacia el frente y queda faltando una porque van 2 de 3. Es decir, el muñequito se va a mover hacia el frente, lo que le voy a decir es, muévase nuevamente hacia el frente, así que la arrastro, muévase nuevamente hacia el frente, ya tengo 3 de 3, y lo que va a hacer es probar si la solución que estoy dando, que al final lo que quiero es llegar hasta la oveja, es suficiente, ¿sí? Fíjense que aquí arriba dice, adicione el segundo movimiento hacia el frente puntualmente para poder alcanzar la oveja. Entonces, con esa pista, pues yo llego a la solución. Le digo correr y si lo hice bien, pues el muñequito se pone contento. Muy bien. Continuar, entonces lo que va a hacer es pasar a la segunda misión. Y volvemos a lo mismo. La explicación de qué debo hacer, en este caso debo ir a tumbar el árbol. Uno de 4 bloques. ¿Qué pasa, por ejemplo, el límite de 0 de 3, ¿no? Sí. Por ejemplo, hago 3 de 3, pero no llegué a lo que necesitaba. Bien, esa pregunta es buena. Normalmente, si estás haciendo menos, lo más seguro es que te está faltando algo, no, o sea, cuando les corres no lo vas a lograr. Y si tienes más, podrías llegar a la solución, pero significa que no estás haciendo la óptima. Porque yo le puedo decir, mueva hacia la derecha, abajo, a la izquierda, a la derecha, y luego muevas otra vez hacia arriba, y lo va a solucionar. Pero diga que no lo estoy haciendo de mal, o sea, que hay una mejor forma de hacerlo. La forma ideal siempre tiene la misma cantidad de bloques, tantos de tantos. ¿Listo? Entonces, en este caso hay 4. Entonces, debería ser moverse hacia el frente. Una tiene como 2 espacios. Uno, luego otro, moverse nuevamente hacia el frente. Y cuando ya esté al frente del árbol, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Destruir el bloque, ¿sí o qué? Perfecto. Incluso vamos a hacerlo de manera equivocada. Yo puedo devolverlo. Vale. Entonces voy a hacerlo de manera equivocada. Vuelvo y me muevo hacia el frente. Y después ahí sí le digo destruir el bloque. Fíjense que en este caso estoy ya en 5 de 4. Y le voy a decir que lo haga a ver qué sucede. Al final, él intentó, se golpeó, lo destruyó
Lo pude resolver, pero no fue la manera óptima, ¿vale? Y vea, no, mira, ¿qué se pasó? En este caso pasó porque logramos destruir y el booleano que tiene el programa para decir si pasa o no pasa es que haya destruido el bloque, parece. ¿Lo destruyó? Sí, no. O sea, lo que siempre es buscar la manera más óptima de hacer. Ajá. Después hay unos que no, obviamente estos son simples. Esto llega hasta la 14. Después vamos a tener estructuras de repetición, caminos que tomar. La idea es que nos entretengamos un rato antes de que pasemos a hacer cosas como esas en código en Python, ¿vale? ¿Listo? Hagámosle. El que llegue al 14, gana. Primero, ¿Ya llegaste al 14? No, ¿del 6? yo también. Bien. Voy a pausar por ahora la grabación porque me recuerdan ahorita que a veces se me olvida después activar. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuál era la idea con la actividad? Pues de que empecemos a analizar algo que se llama la secuencialidad, que es que nos demos cuenta que cada que damos una instrucción, esa instrucción pues debe mantener una secuencia con la anterior. Es decir, la primera acción, la primera que se hace, la segunda va después, la tercera así sucesivamente. Programar al final es eso. Un conjunto de pasos ordenados, lógicos, que busca solucionar un problema. Por ejemplo, tomar una relación. Entonces, esa básicamente es la esencia de programar. Claro que en el juego que ustedes vieron, pues empezaban a aparecer otras cosas interesantes como que la instrucción dijera repita algo y tuviera que hacer un proceso de volver a pasar por los pasos que ya había estado antes. Eso llegó con el tiempo a la programación. Cuando la programación nació, eso no existía. Bueno, por lo menos no tan simple como decirle, aquí hay una repetición y esto que hay acá, repítase. No. Antes, la única forma que existía de repetir era llegar hasta una de esas líneas y decirle, vaya a la línea 3. Se llama un go to. Vaya a la línea 3. Y desde ahí vuelva y baje. Entonces, cuando llegaba a esa línea, decía, vaya a la línea 3, volvía y subía. Y después, dentro de ese espacio, había que decirle, salga de la línea que lo va a poner a repetir. Y pues, si es solamente una repetición, maldita sea. Pero si uno tiene que hacer eso por todo el código, eso es una locura. Pero digamos que esa noción de repetición siempre ha estado, eso siempre ha estado, pero ahora se puede hacer con una mayor facilidad. A eso vamos a llegar por allá después del primer parcial, a las estructuras de repetición. Todavía no vamos a llegar hasta allá. Bien, entonces, si quiero que conozcan, yo les voy a mostrar la próxima clase cómo poder instalar Python en sus computadoras. ¿Lo tienen que instalar? No, no es obligatorio. ¿Es deseable? Sí. ¿Por qué? Porque lo que les voy a mostrar es un sitio web donde ustedes pueden crear una cuenta y tener ahí el código. Pero el sitio web no lo controlamos nosotros. El sitio web se puede caer. El sitio web se puede bloquear y ha pasado una parte fuera de servicio, por ejemplo. Y resulta que esa tarde está muy parcial. Entonces, descargarlo. ¿Cómo? Lo mejor sería descargarlo. Lo mejor sería tener el plan B, ¿sí o qué? Obvio, existen otros lados, muchos lados más donde uno puede abrirlo y programar. No tiene que ser este, pero sí, por lo menos, si yo estoy en el computador y se fue la luz, fue el internet, pues tengo un plan B porque el computador mismo lo podría hacer, ¿cierto? Sin necesidad de tener el sitio. Entonces, por eso se los voy a mostrar para que lo puedan tener, yo diría como plan B. El plan A puede ser utilizar Replit. Los computadores de la biblioteca tienen. Creo que sí. Yo creo que casi todo, y si de pronto se encuentra una sala, que a veces hay, por lo menos en sistemas hay, una sala de Linux, eso ya viene con Python. Sí, perfecto, eso ya viene con Python de una vez. Pero si no, la mayoría tiene ya instalado el Python. Y bueno, y en este caso, pues vamos a mostrarlo en internet. Bien, les voy a mostrar la página, se llama replit.com.
Y incluso se los voy a compartir por el WhatsApp para que si quieren lo abran en su navegador del celular. Pueden, si quieren pueden ir creando la cuenta, no hay lío. Y entonces, ahí pueden entrar a refit.com y esto tiene, por aquí a la derecha, si se dan cuenta, tenemos una opción de sign up y una opción de login para crear la cuenta o para loguearse. Cuando uno ya está logueado, normalmente uno entra a la página y carga automáticamente. Si no, pues entonces hay que crear la cuenta. Entonces ustedes pueden darle sign up para crearla e incluso se pueden conectar automáticamente con el login, es decir, con Google, con Facebook, con GitHub, con Apple, con el que quieran, lo pueden asociar y de una les conecta, ¿vale? Entonces, yo voy a entrar a mi cuenta, por ejemplo. Aquí ya me cargó. Cuando ustedes la abran, pues le va a pedir ahí unos datos como preguntándole como por qué me está creando, si son estudiantes, ustedes. La última vez que lo vieras. Vale, después de que está creado, entonces en la parte izquierda tenemos la opción de, digamos que esto es para poder ir a cosas que ya he hecho antes, a ver mis replis, o sea, proyectos que tengo ya construidos, al home, si quiero ver una plantilla de algún lenguaje de programación para hacer algo más grandecito, en fin. Pero el botón que ustedes más van a necesitar es este que dice crear. Entonces digamos que yo voy a crear un nuevo proyecto en Replit. Digo, create. Aquí en la parte del medio, a la izquierda, me va a mostrar un listado de unos 60 lenguajes de programación, más o menos, y yo puedo escoger el lenguaje que quiera. Yo les recomiendo que usen Python, que es el que nos sirve a nosotros. Entonces, por ejemplo, quiero Python. Este es el que vamos a utilizar para el curso. Yo le digo Python. Cuando le digo Python, él me dice, ok, ¿cómo se va a llamar entonces el proyecto? ¿Qué título le vamos a dar? Entonces, le vamos a dar el título primera clase, por ejemplo. Y ya está. El propietario, pues por defecto me aparece la persona que está logueada, que soy yo. Por defecto queda como público, no nos vamos a preocupar por eso. Y yo le digo crear el repo. Cuando yo le digo crear, lo que hace es que genera un ambiente propicio para programar automáticamente y yo no tengo que hacer nada más. Ya con eso tengo un espacio donde puedo programar. ¿Cómo se entiende esto que hay acá, muchachos? Se los voy a explicar. Lo que está aquí a la izquierda, por ahora no lo necesitamos, le pueden dar a la flechita para que no estope. ¿Listo? Bien, voy a ir de izquierda a derecha. A la izquierda vemos los archivos que voy creando para poder programar. Al principio necesitaremos solo uno, que se llama main. ¿Listo? Como yo sé que hay muchos curiosos, y eso está muy bien, es mejor a los que hay que atajar que a los que hay que empujar, entonces uno le puede dar renombrar, y usted le puede cambiar el nombre al archivo. Pero resulta que en esta plataforma está asociado el botón verde de arriba con el nombre del archivo main.py. ¿Qué significa eso? Que si yo le digo correr y este archivo no existe, no corre. Él necesita que el archivo se llame main. Profe, entonces, ¿para qué más archivos si no los puedo correr? Sí los puede correr. Lo que pasa es que no los puede correr por el botón verde. ¿Listo? Entonces, por ahora, no le cambie el nombre. ¿Listo? Yo sé que después me van a preguntar, profe, ¿por qué no corre? Y les puedo decir por qué. Pero traten de recordar eso. Por ahora no le cambien el nombre del archivo, que no es necesario. ¿Listo? Bien. Dime. Es mejor no ser necio. No, sí, es mejor ser necio y después preguntarme. Listo. Entonces, a la izquierda van los archivos. Los que están en los paquetes de abajo, esto lo coloca por defecto él para trabajar, pero incluso los pueden borrar, no hace falta, no se necesita. De acá abajo. Eso sí no hace falta para nada. El que se llama main, sí. Bien. Listo. Ah, bueno. Y arriba tiene el botón para crear un nuevo archivo, el botón para crear un directorio
todavía pues no vamos a crear ni archivos ni directorios, pero sí están los tres punticos y aquí hay una opción muy interesante que está la de download para poder descargar lo que tiene y poder hacer las entregas. ¿Cierto? Ustedes pues tienen que entregar la tarea, el parcial, el ejercicio, entonces esa es la forma de descargar. ¿Listo? Quiero descargar solo el archivo, también está la opción. Le dan nada más al archivito y le dicen descargar. ¿Listo? Entonces se puede descargar porque en el Brightspace hay que subir el archivo. No pueden subir al Brightspace, copiarlo y pegarlo en un Word. No es una opción. Hay que descargar el archivo .py porque es el que yo puedo correr. Yo no lo puedo correr en Word. ¿Vale? No, por ejemplo, agarra en la biblioteca, usa el portátil, lo descarga a una USB y yo después de la USB lo paso a Brightspace. Por ejemplo, lo puedes descargar o lo descargas y te lo mandas por correo. Eso no pesa nada. Lo descargas y te lo mandas a WhatsApp. Entonces, eso no pesa mucho. Incluso hay una cosa muy interesante, es que esto tiene trabajo colaborativo. ¿Qué significa eso? Que yo podría aquí en este botón, en la derecha, darle invitar y poder trabajar de manera colaborativa con alguien más. Ambos trabajar en el mismo código. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Para las ventajas y desventajas que tenemos. Trabajar al mismo tiempo en el mismo código. Se puede. ¿Listo? Entonces tiene trabajo colaborativo. Bueno, paso al medio, que es la parte blanca. Esa es la parte que más vamos a usar y que más vamos a odiar. ¿Entienden? ¿No? Que más vamos a querer. Ahí es donde vamos a escribir nuestras líneas de código. Todavía no hemos llegado allá, en eso voy a profundizar la próxima clase, pero vamos a hacer un hola mundo en Python. Porque eso un hola mundo es la línea de código más famosa en programación, que es poner a un lenguaje a que salude diciendo hola mundo en cualquier forma, ¿vale? Vamos a hacer nuestro primer hola mundo en Python. Para eso vamos a utilizar una instrucción que es imprimir en inglés. Vamos a decir print y dentro del paréntesis, porque necesitamos un paréntesis, vamos a colocar con comillas todo lo que yo quiera de manera arbitraria que se vea en pantalla. ¿Sí? Lo que usted quiera que se vea en pantalla, paréntesis, comillas, escríbalo ahí. ¿Qué significa de manera arbitraria? Arbitraria significa que tú decides qué es, que tú, lo que te dé la gana. Bien. Por ejemplo, hola mundo. Entonces, como esto se llama mail y no le he cambiado el nombre, el botón verde funciona. Entonces yo le digo correr y en la consola debería aparecer la salida. Es decir, acabo de hacer un programa que saluda y dice hola mundo. Y necesita solo una línea de código. Así de fácil. Ah, entonces significa que yo en lugar de colocarle hola mundo, podría escribirle mi nombre. Sí, puede escribir lo que quiera. Y el print se va a encargar de mostrar en pantalla eso, ¿vale? Les quiero mostrar, voy a cambiarle el nombre de este mail. Me quedó mal escrito y dice Amy. Y le voy a dar correr. Y aparece un error en pantalla que dice que no encontró el archivo mail.py. ¿Listo? Pues cuando salga ese error es que seguramente le cambiaron el nombre del archivo. Entonces voy a dejarlo como estaba antes. Mail.py. Listo. Entonces, así de fácil es hacer un hola mundo. Ya en la próxima clase empezamos a usar variables con los tipos de datos y toda la cosa con el print. ¿Vale? Operaciones matemáticas y las condiciones que tiene que dar una variable. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué más tenemos aquí? A la derecha, voy a correrlo para que me quepa mejor, para que se vea mejor. Tenemos la consola. Ya ustedes vieron operar la consola y para qué sirve, ¿cierto? La consola es el lugar donde interactuamos con el usuario. Para mostrarle datos, lo hicimos ahí, o para leer datos. Para que el usuario nos pueda escribir algo que yo le pregunto. ¿Me puedes dar tu edad? Sí. Y le escribo la edad y cojo ese dato y lo uso en mi programa. Entonces, en la consola va a ser el lugar de entrada y salida de datos. Pero también existe otra pestañita que dice Shell. ¿Sí o qué? ¿Ya sabe qué es el Shell en el computador? ¿No? Bueno, el Shell
por lo menos en Windows, por ejemplo, es el famoso CMD, que sería como la consola, es el lugar donde yo puedo comunicarme con el sistema operativo por medio de línea de comandos. ¿Sí o qué? Y yo aquí puedo crear una carpeta, crear un archivo, copiar de un lado al otro, hacer básicamente todo lo que uno hace de manera gráfica, lo podría hacer de manera instructiva. ¿Mm? Eso se puede hacer en el shell del computador. Eso se llamaba el DOS en Windows, shell es como se llama en Linux. ¿Qué es lo que quiero reflejar con eso? Que si nos están dando una ventana de shell, es que nos están dando una sesión de un computador con el que podemos interactuar para lo que necesitemos. Por ejemplo, necesito instalar una librería, que después les cuento qué es eso, o digamos que una funcionalidad para trabajar con Python, lo puedo hacer ahí porque tengo shell. Es decir, tengo el computador. Es como si me diera una sesión virtual, un computador virtual, yo pudiera, con algunas limitaciones, pero pudiera trabajar en él. ¿Okay? Por ejemplo, de esa manera voy a poder compilar o correr un archivo que no sea el mail. Voy a crear otro archivo que se llame segundo.py. Py es la extensión de los archivos. Todos los archivos en Python dicen .py. Ya tengo uno que se llama segundo. Este segundo le voy a colocar un print que diga segundo archivo. Por ejemplo. Muy bien. Entonces ahorita tengo dos archivos. Uno que dice main y otro que dice, no que es el main, que dice Gonzalo, y otro que se llama segundo, que dice segundo archivo. ¿Vale? Si yo le doy al botón verde, ya la tengo aparato. Si yo le doy al botón verde, ¿qué es lo que corre? Gonzalo. ¿Por qué? Porque el botón verde está asociado con main, ¿sí o qué? ¿Y cómo puedo correr entonces el segundo archivo? Voy al shell y le doy la instrucción en Python para poder correr un archivo, que es Python, espacio, nombre del archivo que quiero correr. Es decir, segundo.py. Y de esa manera acabo de correr el segundo archivo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Ah, y si quisiera correr el main también, lo puedo hacer de la misma manera. Python main.py y lo acabo de correr desde el shell. Es decir, puedo correr el archivo que quiera, pero el botón verde solo corre el archivo que se llama main. Siempre tiene que escribir Python. Sí, es la instrucción para poder compilar y correr el archivo. Primero Python, espacio, nombre. ¿Listo? Flecha arriba le muestra lo último que escribí. Bien, el que alguna vez ha manejado una consola o una terminal se le llama en Linux o en Mac, funciona igual, los mismos comandos. ls para que me muestre el listado de archivos, lo mismo. Es una consola es una terminal de Linux, lo que aparece. Ahorita sí, ¿tu pregunta? Ah, ¿ya está resuelto? Entonces es para que se den cuenta que no solamente es un lugar donde podemos escribir código ya, podemos crear archivos, tenemos una sesión de computador, podemos hacer trabajo colaborativo, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Y cómo pueden volver otra vez a él? Por aquí le dicen, le dicen a este cosito de los punticos, y si yo le digo mis replis, me va a mostrar todo lo que yo he creado. Por ejemplo, esta primera clase que lo creé hace 11 minutos, pero por acá tengo algo que le ayuda a mirar a los estudiantes que se pasado hace 2 meses, otro hace 3 meses, otras cosas en C, en Java, todo lo que ustedes hacen, aquí está. Y se guarda automáticamente. Automáticamente, buena pregunta, no tienes que darle save en ningún lado. Queda guardado en el perfil, ¿no? Queda guardado en tu perfil. O sea, tú entras, te logueas y ahí está tu sesión de trabajo. Esto está muy chévere para aprender a programar y para hacer ejercicios simples como los que hacemos en este curso. Ya cuando uno tiene que hacer un proyecto grande, no es tan bueno. Porque a veces se pega un poquito el servidor, porque es un poco más lento. En ese caso, lo mejor es localmente trabajar. Pero para aprender a programar, tenerlo como hacer alguna actividad con otro compañero, eso está muy bien. Y segundo,
que me parece muy importante también, muy chévere, es que, a ver, por aquí, esto está asociado, ¿alguno de ustedes sabe qué es Git? ¿O no? Sistema de control de versiones. Bien. Es un sistema de control de versiones. Y esto está asociado con ese sistema de control de versiones. Es decir, yo podría crear los archivos aquí y dejarlos guardados en GitHub. Que los ingenieros de sistemas principalmente, yo diría que al final, así que todos, vamos a terminar conociendo que eso se vuelve un lugar donde es un repositorio, donde tiene su hoja de vida, de sabe hacer un programador. Entonces está chévere porque se pueden también comunicar con el principal gestor de versiones que existe, que es Fluence. ¿Listo? Preguntas. Incluso ahí podrían entrar desde el celular, lo que pasa es que programar en el celular es más duro, pero es una opción, o sea, eso queda en la nube y pueden desde cualquier computadora entrar. No hay preguntas. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo quedamos? La próxima sesión, que es el lunes, nos vamos a ver virtualmente por el link de Zoom. Si entran al perfil de WhatsApp, arriba está el link. Pues no clic y entran. ¿Listo? Ahí también está el link del canal de YouTube, donde yo subo los videos. Entonces, por ahí, cuando vayan a ver un video, también pueden entrar, los videos están con la fecha. Entonces, pueden mirar la fecha, qué día fue, dice si fue lunes o si fue miércoles, y la fecha. De esa manera pueden ir directamente a un video y ver la clase de los X. Y eventualmente vamos a tener sesiones como estas que tuvimos esta semana, cuando yo esté aquí en Cali, que normalmente es como mínimo una semana al mes. Puede que a veces un poco más, pero pues yo les avisaría. Y les digo qué salón, porque como nuestro curso no tiene salón asignado, pues físico, sino virtual, entonces yo lo que hago es que reservo un espacio y les digo, muchachos, nos vamos a ver entonces esta semana en tales salones. ¿Listo? Pero por definición, por defecto, la clase es virtual. Nos vemos por su. ¿Sí o qué? Y nunca me voy a cansar de decirlo, saben que el WhatsApp está a su disposición, escríbanme cuando quieran. Claro, yo les mando otra vez. Y ya la próxima semana vamos a quedar con tarea para que trabajen. No, no lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No más? ¿No? Listo, muchachos. Descansen, que les rinda mucho. Nos vemos el lunes. Gracias. Un gusto. Como dentro de la otra semana. Es que yo doy clases remotas, ¿sí? Sí, señor. Y vivo con más o menos vas a hacer la clase virtual como haces para clases y es como una 10 minutos antes de esa clase ya. Para poder conectarte a la clase, Sí, como una clase de la clase. a veces te entiendo. Lo que quieres es, no te da el tiempo para conectarte puntualmente. O sea, tienes clase, pues, tienes que caminar hasta acá, te conectarías unos minutos después. Igual puedes entrar en el momento y le das clic y llegan a los 5 minutos y eso muere, pues no hay. ¿Vale? ¿Es eso? Pues, ¿querías saber? Ok. ¿Vale? Pues, sí, de parte de pero más bien lo que te propongo es ya sabes pero pues igual tienes que entregar. No sé, claro. Entonces se puede no,
Vamos a hacer virtual. Ah, bueno. Eso, Entonces, bueno, en esta parte yo quiero poner esa parte chiquita ah, ya, la parte de inteligencia es un módulo, un sistema de similar, es el modelo. Es básicamente lo que se hace es que el sistema real, pues, conceptos, temas, pasos, objetivos que nos llevamos a no las correcto. Y viceversa, el modelo es simplemente cosas que se porque puede pero dice pues mira, yo tengo forma de entrate, por ejemplo, hay un canal, hay mucho, pero hay un canal, por ejemplo, que se llama Código Fácil. Y búscate información de Python, en este lugar, los videos básicos, pero igual aquí vamos a pasar desde 0, -1, hasta arriba, ¿vale? Entonces, esa podría... Bueno, hola. Una pregunta. Sí. Con respecto a la aplicación, es recomendable que sea, no hay ningún problema que sea en una versión teclado, normal. Sí. Y poner, por ejemplo, que